Hola, mi nombre es Luisa María Vargas Restrepo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar un poquito acerca de los drenajes de ácidos de minas, de qué son y de cómo se pueden extraer de los cuerpos de agua. Bueno, entonces, ¿qué es el drenaje ácido de minas? Según el Ministerio de Minas, un drenaje ácido de minas, también conocido o abreviado como DAM, es un agua de pH bajos. Cuando hablamos en este caso de pH bajos para ácidos en el caso de los ácidos de minas, vamos a estar hablando de pH por debajo de 4.5. Esta agua va a estar enriquecida en sulfatos y con grandes concentraciones de acidez. La acidez de los dams es producida por oxidación e hidrólisis de minerales de sulfuros y está representada por acidez mineral de hierro, aluminio, manganeso y otros metales que dependen de la geología del depósito de la mina y también por acidez del ion hidrógeno. Es importante tener en cuenta el tema del drenaje de ácido de minas, ya que este nos va a traer problemáticas de contaminación, por ejemplo, en las superficies de suelos, problemas de erosión, problemas con la capa superficial vegetal y en el caso de los cauces de agua nos va a traer problemas de contaminación de aguas que va a ir eliminando como los organismos bentónicos y afectando la cadena trófica de los cauces de agua. Aparte de esto, pues el drenaje de ácido de minas, la contaminación que se da por este, va a perdurar mucho en el tiempo si no se tienen como los adecuados procesos para extraerlos del agua. Bueno, en cuanto al origen de los drenajes de ácidos de minas, vamos a tener que estos se dan como resultado de la exposición de minerales sulfurosos tanto al aire como al agua durante las actividades de minería. Los minerales sulfurosos comunes en muchas minas contienen hierro, cobre, zinc, plomo y otros metales. Cuando estos minerales entran en contacto con el oxígeno y con el agua, reaccionan químicamente y liberan ácido sulfúrico. Lo que hace este ácido sulfúrico es que disuelve otros minerales y metales presentes como en las rocas circundantes, liberando como una serie de sustancias tóxicas y metales pesados, como el hierro, el cobre, el cadmio, el arsénico y el mercurio. Estos contaminantes pueden, como vemos en la imagen, filtrarse en las aguas como subterráneas y también en las superficiales, causando graves problemas ambientales y también de salud. Durante la minería, las rocas que contienen como minerales se extraen y se exponen a la atmósfera y al agua. El agua de lluvia, en cuanto pues como la precipitación o el agua de lluvia va a estar interactuando como con estos desechos mineros o con los depósitos que se tienen como de las minas y entonces va a desencadenar como una serie de oxidaciones de los minerales y aquí es donde se va a estar como generando el ácido sulfúrico. Listo, entonces para analizar las fuentes de ingreso a cuerpos de agua vamos a mirar cuáles son como las fuentes de los drenajes mineros que normalmente se tienen. Entonces vamos a tener que estos drenajes van a salir desde minas tanto a cielo abierto como minas subterráneas, también de depósitos de relaves, de pilas de lixiviación o de botaderos de minerales o de desechos que se tienen pues de las minas. Entonces luego de esto se va a pasar como al transporte de estos contaminantes y en el transporte de estos contaminantes vamos a tener como el escurrimiento de superficies de áreas mineras. Estos pues los vamos, como les decía anteriormente, se van a dar más que todo como por escorrentía, entonces aquí va a intervenir como la precipitación o también van a intervenir como cuencas o aguas cercanas que se tengan a las minas. Vamos a tener como también la filtración como a drenajes subterráneos
también efluentes de plantas de tratamiento de aguas mineras, ya que en muchos casos, pues muchas minas, las operaciones y mineras implementan sistemas de tratamiento de aguas para reducir el contenido de ácidos y metales antes de su liberación al medio ambiente, pero sin embargo estos sistemas pueden generar efluentes que aún contienen cantidades significativas de ácidos y contaminantes y pues los liberan nuevamente como al agua, no se les hace como un buen tratamiento. También vamos a tener como la liberación directa de desechos mineros. Esta ya que en algunos casos los desechos mineros como las pilas de rocas y los relaves se disponen directamente en los cuerpos de agua, ya sea como de manera intencional o como resultado de malas prácticas de la gestión de los residuos que se tienen en las minas. Entonces, debido a como a este transporte de contaminantes que se tienen, hay un destino de estos contaminantes o una recepción que va a estar dada, como les decía anteriormente, más que todo como en la vida acuática, también en la vida terrestre, en la vegetación o pérdida de vegetación y también en cuanto a la salud vamos a tener que pues también va a afectar a las personas si se llega como a consumir estas aguas ácidas. En cuanto a la generación de los desechos ácidos de las minas, estos se dan mediante un proceso que combina la química y la biología. La primera fase como del proceso es química y ocurre cuando los minerales sulfurados como la calcopirita, la falerita, la galena, la arsenopirita, entre otros, presentes como en el suelo van a estar expuestos al agua y al oxígeno, como lo decíamos anteriormente. Entonces, para el ejemplo, vamos como a analizar el caso de la pirita a pH neutro. Esta se oxida produciendo iones ferrosos como lo vemos en la ecuación 1. Sulfatos y protones, ocasionando una disminución en el pH y provocando un incremento en los sólidos totales disueltos que vamos a tener en los cuerpos de agua. Cuando el pH ya desciende como mucho a menos de 4 se inicia el mecanismo biológico y la anterior reacción puede ser catalizada por microorganismos que incrementan como la cinética de la reacción en 6 o 7 órdenes de magnitud, descendiendo aún más el pH, o sea, pHs menores todavía a 4. Entonces, durante esta etapa la bacteria ataca al sulfuro mediante su adherencia al mineral y la posterior acción enzimática que involucra transferencia de electrones desde la parte reducida del mineral al oxígeno disuelto. Si el ambiente ya está muy ácido con un pH cercano como a 3 o menor, entonces se da como el ion ferroso y se oxidan a ion férrico como lo vemos en la ecuación número 2. Entonces el ion férrico es un fuerte agente como oxidante de los minerales sulfurados, incluso más activo que el oxígeno. Entonces, cuando el pH decrece, esta solución como que permanece y es reducido por la pirita, generando más iones ferrosos y mayor acidez, que es lo que estamos viendo en la ecuación número 3. Si el ambiente próximo es como muy oxidante y el pH ya lo estamos teniendo como cercano a 3 o menor a 3, entonces muchos de los iones ferrosos se oxidan a iones férricos que reaccionan con el agua, precipitándose ya como hidróxido y generando más acidez en el agua, que es lo que vemos en la ecuación número 4. Inicialmente la oxidación de la pirita es un proceso pues más bien lento, pero a medida que la capacidad de neutralizar del medio se pierde y el pH va descendiendo más, entonces la capacidad del óxido ferroso para oxidar la pirita incrementa, siendo la causa más rápida de formación de los desechos ácidos de las minas.
Bueno, es importante también tener en cuenta que el dam se va a ver afectado por factores en su generación, por factores como el oxígeno, el agua, microorganismos o la textura en el cual vamos a tener en cuenta como el tamaño del grano y la superficie y también por el factor de solubilidad que tenga el mineral. En cuanto a la segunda fase de la generación de los dam, esta segunda fase, como les decía anteriormente, ya es una fase más biológica, donde las propiedades físico-químicas del dam, como lo son el pH, la fuerza iónica y la temperatura, restringen el hábitat para unos pocos microorganismos debido al limitado número de reacciones capaces de suministrar energía en ambientes tan extremos. Entonces, el uso de técnicas como moleculares en el estudio de la microbiología del dam ha incrementado el conocimiento de la diversidad como de microorganismos acidófilos, que son microorganismos pues que viven como en ambientes ácidos como los que tenemos en el drenaje de ácido de minas. Aunque el dam es considerado como un residuo minero, en los últimos años se han realizado estudios de recuperación de elementos y metales de tierras raras como el itrio, ambos con intereses comerciales. El dam puede albergar itrio hasta 2 órdenes de magnitud más altas que las aguas y océanos continentales. Estos minerales son materias primas esenciales en la aplicación de tecnologías. Vamos a tener como una importancia ambiental bastante grande con respecto a los dam. Como les decía anteriormente, pues es importante como estudiarlos debido a las grandes contaminaciones que se dan por estos drenajes. Entonces, estos representan como una gran preocupación ambiental debido a su impacto negativo tanto en los sistemas acuáticos como terrestres, y algunas de las razones por las cuales los dams son ambientalmente importantes es porque nos van a afectar la calidad del agua que se tengan como alrededor o cercanas a la mina. Estos pueden contaminar como grandes superficies de agua, tanto aguas pues superficiales o subterráneas, por su alto contenido de metales pesados y sustancias tóxicas que se dan en los drenajes. Los contaminantes afectan la calidad del agua y pueden ser perjudiciales para la vida acuática, como les contaba anteriormente. Va a incluir tanto a los peces como los invertebrados y plantas acuáticas, y el agua contaminada también puede afectar negativamente la disponibilidad de agua potable para personas que vivan como cercanas a estas minas. Su importancia también va como en los ecosistemas acuáticos, como les mencionaba anteriormente. Vamos a tener problemas también en los suelos y la vegetación, ya que estos pueden afectar la erosión del suelo, y también pueden afectar, pues también pueden acidificar el suelo. Las áreas circundantes como de vegetación se van a ver reducidas. Y hay otros factores como la bioacumulación y la biomagnificación. En este vamos a tener que los contaminantes presentes en los dam pueden acumularse en los organismos a lo largo de su cadena alimentaria. Entonces esto va a significar que los peces y otros organismos acuáticos que están expuestos a los dam pueden acumular altos niveles de metales pesados y sustancias tóxicas en sus tejidos. Y a medida que estos organismos son consumidos por otros, como por ejemplo por nosotros los humanos, entonces los contaminantes se magnifican en la cadena alimentaria, lo que aumenta como el riesgo de efectos adversos en la fauna que depende de los cuerpos de agua afectados. Vamos a tener que los dam tienen un impacto muy grande a largo plazo,
ya que incluso después de que la minería haya como terminado, los dam pueden continuar liberando ácidos y contaminantes durante muchos años. Entonces el impacto ambiental va a ser negativo y persiste durante el tiempo, afectando tanto como a las generaciones presentes que se tienen cercanas, como a las fuentes de estos cauces, como a generaciones futuras. La mitigación y prevención de los dam son fundamentales para proteger como los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como también la salud humana, que también vemos que se ve afectada. Es importante implementar como medidas adecuadas de gestión y tratamiento de los dam, así como promover prácticas mineras responsables que minimicen la generación de ácidos y de los contaminantes que afectan los cauces de agua. Se tienen como estudios sobre la toxicidad que tienen como los dam, y estos presentan una letalidad sobre la dafina magna y daño rerio. Además, se ha encontrado que afectan los perfiles genéticos de las comunidades de microorganismos que viven como en los cauces de aguas o también en los suelos. Alteran como los genes de resistencia que tienen estos microorganismos a metales y reducen la actividad de enzimas de urácea y de fosfatácea ácida y alcalina, y afectan la degradación de nutrientes que tienen como los microorganismos. La toxicidad de los dam está asociada principalmente con la concentración de metales como el hierro, el zinc y el cobre, que pueden interferir como con la división celular, generando estrés oxidativo y inhibiendo el transporte de nutrientes esenciales.